Muchas buenas noches a todos. Quien habla acá es Sergei Cusato, de Brasil. Hoy tenemos la felicidad de tener una conferencia del doctor Sergio Mario García. Doctor Sergio Mario es un máster en lentes de contacto. Tiene un fellow de IACLI. Ele tem a cátedra de lentes de contacto da Universidade de La Salle. Também, hoje, é um dos professores do Instituto Brasileiro de Lentes de Contacto. E o tema da conferência de hoje, eu não sei se Daniela está presente para apresentar o tema. Daniela? No está. No, ok. Bueno, entonces el tema de la conferencia son lentes de contacto, córnea irregular. Muchas buenas noches, Sergio. Buenas noches, Sergei. Por la invitación, agradezco mucho al Instituto Brasileño de Investigaciones en Lentes de Contacto, lo mismo a la firma Boston y Bausch & Lomb, que son los fabricantes de los materiales de los lentes gas permeables, por la invitación a esta conferencia. Vamos a hablar sobre lentes de contacto en córnea irregular. Tengo un inconveniente aquí para poder pasar las diapositivas, perdón un momentico, que no me quiere dejar. A ver, vamos a ver si ya se solucionó. Bueno, entonces vamos a hablar sobre lentes de contacto en córnea irregular. La córnea irregular es un desafío grandísimo para todos los optómetras y contactólogos por la dificultad que tenemos nosotros en encontrar un lente adecuado para poder manejar estos pacientes. Y las córneas irregulares se presentan siempre por diferentes causas, como son un trauma corneal, una injuria, en los cuales se nos produce una alteración en el radio de curvatura corneal, y al producirse la cicatrización de esa injuria se va a producir unos cambios en el radio de curvatura muy importantes que pueden ser detectados y manejados por medio de la topografía corneal. En la diapositiva que estamos viendo en este momento observamos cómo se produjo un corte más o menos en sentido transversal en esta córnea, y como resultado se obtiene una mayor curvatura en esta zona y una menor curvatura en esta zona representada por la topografía. Esto es muy frecuente y estos pacientes difícilmente podemos formularlos nosotros con unos anteojos. La única opción que acá tenemos es el lente de contacto, ya sea un lente de contacto rígido gas permeable o de pronto lentes de contacto blandos especiales. La córnea irregular también puede ser producida posteriores a las cirugías refractivas, y una de las mayores causas de córnea irregular fueron las famosas cirugías refractivas de hace unos 20, 25, 30 años con las técnicas incisionales, las famosas queratotomías radiadas, en las cuales se hacían cortes en la córnea por cortes en la periferia corneal para buscar un aplanamiento central de la córnea. Como vemos acá en la topografía, un mayor aplanamiento central. Sin embargo, todos estos casos de cirugías hechos por el sistema incisional, después de varios años de haber hecho la cirugía, se produce una inestabilidad de la córnea grandísima, generando unos defectos refractivos muy altos y defectos refractivos con la inducción de cilindros y de ejes no en el mismo sentido de la corrección, sino con asimetrías muy grandes. También hablamos de córnea irregular en todos los casos posteriores a enfermedades con cambios en la curvatura de la córnea, como son las enfermedades degenerativas como los
keratoconos en los cuales se produce una cambio en la curvatura importante por el mismo keratocono. Como vemos en este caso, un keratocono de forma ovalada inferior con una mayor curvatura generando una... Sí. Sergio, yo no puedo mirar tu conferencia, yo no estoy pudiendo mirar. No sé lo que se pasó. Pero ahí estamos. Espérate un momento, vuelvo acá. Sí, yo estoy mirando la primera lámina. Vamos, ahora sí. Ahora sí. Si tú puedes... Realmente esta es la primera diapositiva. No, ahora estoy mirando injurias de cirugía. Sí, esa es la primera. Entonces, del título. Sí, ok, gracias. Ahí vamos bien. Entonces, volviendo a hacer un recuento, la fase de la córnea irregular puede ser por un trauma, puede ser por una cirugía refractiva, ya sea el sistema incisional o el sistema láser, o por enfermedades de la curvatura corneal como los queratoconos, los queratoglobos o las degeneraciones marginales pelúcidas. Todos los casos de córnea irregular, la indicación es hacer la corrección por medio de lentes de contacto. Bueno, entonces la causa de córnea irregular, resumiendo, es el trauma corneal, es la cirugía refractiva o las enfermedades como tipo queratocono. Vamos a mirar cómo podemos hacer nosotros un manejo en córnea irregular utilizando lentes de contacto rígidos gas permeables y lentes de contacto blandos. La primera opción es colocar lentes de contacto rígidos gas permeables con diseños esféricos de diámetro grande y con materiales de alta transmisibilidad de oxígeno. La idea es que nosotros entonces hagamos una adaptación de un lente de contacto apoyando el lente lo más cerca posible al limbo, es decir, casi que el lente va a ser un lente de tamaño de la córnea. Y la curva base del lente va a ser determinada apoyándola en la periferia de la córnea. Tenemos que estar pendientes de que la parte central de la córnea, las queratometrías centrales, no son las que nos van a determinar a nosotros los valores para hacer el cálculo de la curva base. Vamos a trabajar en base a el conocimiento que podamos tener con la topografía de la córnea. Y va a ser importantísimo la utilización del topógrafo corneal, de la lámpara de hendidura y de lentes de prueba de diámetro grande con diseños esféricos y necesariamente tienen que ser con materiales de alta transmisibilidad de oxígeno. Nosotros acá en Colombia estamos utilizando el material de DK100 Boston XO y el material Boston XO2 de DK141 para la elaboración y adaptación de estos lentes de contacto. En el caso de un trauma, como vemos en la primera diapositiva, posterior a las suturas que se haya hecho el cirujano, es muy importante valorar que si hay todavía suturas no estén abiertas, que estén epitelizadas para permitir una buena adaptación del lente de contacto. Si por alguna razón al hacer el examen con fluoresceína encontramos que hay tinción en estas zonas, pues es necesario esperar un poco a que esté más tranquilo todo para poder hacer la adaptación. Cuando vayamos a colocar el lente de contacto, tenemos que estar muy atentos a que el lente no vaya a pasar rozando estas zonas que están siendo alteradas. En los casos, por ejemplo, de un trasplante corneal, lo mismo. Tenemos que mirar muy bien que las suturas estén cubiertas de epitelio corneal, que no estén abiertas, y podemos apoyar nuestro lente en la periferia. Lo mismo cuando hay otro tipo de lesiones posteriores a úlceras o abrasiones corneales, o en el caso, por ejemplo, de una degeneración marginal pelúcida, en el cual acá en la parte inferior vamos a tener la mayor curvatura corneal. El lente debe apoyarse casi que sobre el limbo, o
En este caso, por ejemplo, que tenemos aquí en esta diapositiva, todas las posibilidades incisionales le hicieron a este ojo con varias intervenciones. Ahí podemos observar muy bien una queratotomía radiadas, que es la que se utiliza para la miopía. Observamos el famoso hexágono que se hace para las cirugías de hipermetropía, y observamos acá los trapecios, que son los que se hacen para el astigmatismo. Es decir, a esta córnea le aplicaron todas las técnicas de cirugía refractiva incisional para miopía, hipermetropía y astigmatismo. En este caso, entonces, lo mismo, no podemos hacer el cálculo de la curva base del lente de la forma tradicional sobre la keratometría más plana central, sino que tendremos que utilizar los valores apoyando el lente en la periferia. Y lo mismo en este caso, que tenemos acá un queratocono alto o avanzado. ¿Qué es importante entonces observar en estas córneas posteriores a incisiones, a heridas, a trasplantes, a suturas? Que estas suturas aparezcan cubiertas de epitelio y no tengamos tinción con fluoresceína. Es decir, en otras palabras, que no esté abiertas. Si están abiertas es muy complicado hacer el manejo y es necesario que el lente actúe también como en una forma terapéutica por medio de la película lagrimal que va a cubrir esta zona entre el lente y la córnea. Y lo mismo posterior, por ejemplo, a trasplantes, a veces podemos encontrar cambios en la continuidad del radio de curvatura anterior, como vemos acá, con un mayor encurvamiento en este caso y un engrosamiento en el tejido nuevo. La herramienta que vamos a utilizar para todos estos casos de córnea regular y lentes de diámetro grande asféricos es el fluorograma. Y el fluorograma es el que me va a decir si la adaptación es buena o no, simplemente interpretando las zonas de toque y las zonas de amplitud y observando muy bien que en las partes donde tengamos menos cantidad de película lagrimal, es decir, menos cantidad de fluoresceína, no vayamos a tener toques pronunciados o severos. ¿Cuándo tenemos toques pronunciados o severos? Cuando la apreciación es muy negra. Recordemos acá, para hacer estas valoraciones con fluoresceína, siempre utilizar el filtro amarillo en el objetivo de la lámpara de hendidura para permitir la neutralización del efecto del filtro UV de los materiales y poder tener una observación muchísimo mejor de lo que está pasando detrás del lente. Es decir, vamos a observar muy bien cómo es la relación de la curva base del lente con nuestra córnea. Todo esto son fotos de córneas irregulares adaptados con lentes asféricos diámetros grandes y todos son casos exitosos y muy bien manejados. Entonces, la primera opción para córnea irregular es el lente de diámetro grande asférico. Por eso es importante que tengamos un set de pruebas. Aquí hacemos la sugerencia de una caja de pruebas básica con 21 lentes en pasos de una dioptría y diámetros entre 10 a 12 milímetros. Y los usos clínicos de estos lentes sería queratoconos asimétricos, degeneraciones marginales, posteriores a trauma corneal, posteriores a queratoplastia. Y si ustedes observan acá esta diapositiva, ven cómo el lente de contacto prácticamente está cubriendo toda la córnea. La comodidad que estos lentes producen en los ojos de los pacientes y en las córneas es increíblemente buena. El paciente se sorprende cuando uno le hace la prueba y ve la comodidad. ¿Cuál es el lente que le va a molestar al paciente? Cuando tratamos de hacer adaptaciones de lentes gas permeables en estos ojos con diámetros normales, diámetros más pequeños, diámetros 9.2, 9.4, 9.6, cuando como que queremos aplicar la tecnología de los casos corrientes a una córnea irregular y los lentes con diámetros no muy grandes están diseñados para manejar córneas normales, córneas no traumáticas. Entonces no podemos comenzar a mezclar técnicas de adaptación para hacer estos manejos. Y la herramienta para hacer el cálculo de la curva base es la topografía de la córnea. Entonces, en base a la topografía de la córnea,
Aquí vemos el ejemplo de una córnea con una asimetría superior, mayor curvatura superior. Para comenzar con mi lente de prueba, simplemente miramos la escala en colores, en pasos cercanos de 0,50 o de 0,25 y colocamos un lente de prueba con el valor intermedio de la escala. En este caso sería un lente más o menos de 43.50. Esa sería la curva base para el lente inicial. Y un diámetro grande que más o menos me cubra toda la córnea. Entonces, si tenemos una córnea con un diámetro de 12, posiblemente podemos estar utilizando un lente con un diámetro de 11, 11,5 y con un diseño asférico para que abra bien hacia la periferia y todo ese espacio que nos va a quedar en las partes más planas de la córnea fácilmente se llene de película lagrimal. En este caso, ¿qué vamos a tener? Seguramente en esta zona que es más curva, pues vamos a tener algo de toque, pero ¿qué es lo importante de observar? Que no se da un toque profundo, que no se da un toque severo. En las partes más planas vamos a tener mayor presencia de película lagrimal. Aquí vemos otro ejemplo. Miren este, por ejemplo, posterior a una cirugía refractiva, y vemos cómo tenemos una mayor curvatura aquí y aquí también. Es como dos montañas y una parte casi central más plana. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Colocar un lente que sobrepase estos dos picos y se nos apoye en esta zona periférica. Entonces, la topografía es fundamental para hacer el cálculo. Ahora, una vez que usted ha colocado el lente de prueba, usted valora las zonas de toque. Si de pronto encuentra un toque muy profundo, necesariamente entonces tendrá que poner de pronto un radio de curvatura un poco más plano. Entonces cambia al siguiente radio, 0,50 más plano o una dioptría más plano. Si por el contrario usted encuentra que se ve demasiada presencia de fluoresceína central, mucho espacio de película lagrimal, entonces tendría que cambiar el radio de curvatura a uno más plano. Y cuando usted de pronto note zonas muy planas, posiblemente de pronto tendrá que poner uno más curvo. Entonces la herramienta, fíjense que no es tan difícil hacer el manejo, disponiendo de los topógrafos, de la lámpara de hendidura, de los lentes de prueba y sabiendo interpretar la topografía. Todo lo que sea córnea irregular tiene que manejarse siempre en base a la topografía corneal. Entonces, resumiendo, miramos el caso del paciente, hacemos el análisis, miramos con el lente puesto, miramos el fluorograma y todos los cálculos siempre en base a nuestra topografía corneal. Entonces, esta es la primera opción que podemos manejar en córnea irregular. Ahí vemos un resumen, miremos esta fluorograma, lo ideal que se ve, lo bien colocado, la buena posición, la zona pupilar central y la muy buena comodidad del paciente. Entonces, resumiendo, siempre es necesario adaptar más allá de la zona donde se nos están produciendo las irregularidades. Es decir, vayámonos cerca al limbo. No le tengan miedo a este tipo de adaptaciones. Pero fundamental, materiales de alto DK. Para hacer el cálculo final del lente, sobre el lente de prueba, usted hace una sobrerefracción y determina el poder final y determina la mejor agudeza visual del paciente. Y la curva base la puede usted cambiar con la interpretación de su fluorograma. Veamos ahora otra opción. Córnea irregular producida por queratocono. Este es uno de los dolores de cabeza más grandes para los adaptadores. Y siempre el queratocono es un reto para los que estamos trabajando en las adaptaciones de lentes de contacto. ¿Por qué es un reto? Es un reto porque vamos a necesitar un mayor conocimiento del estado de la córnea. Vamos a tener que aprender a determinar muy bien cuál es el tipo de queratocono que tenemos, cuál es el grado de queratocono, cuál es la forma de queratocono y tenemos que conocer muchos diseños de lentes que podemos aplicar para manejar el queratocono. No es un solo diseño, no es un solo tipo de lentes, son varios tipos de lentes que podemos utilizar para hacer un buen manejo del queratocono. ¿Qué es importante para comenzar? Primero, tratemos de determinar el grado de queratocono en relación a la curvatura de la córnea. Según las curvaturas corneales,
hemos clasificado por grados los incipientes, más o menos con keratometrías entre 48 y 51, que sería el grado 1. Luego el grado 2 entre 52 y 54, el grado 3 entre 55 y 57, el grado 4 entre 58 y 60 y el grado 5 mayores a 60. Pero si yo estoy frente a un caso como este, con un keratocono con curvaturas mayores a 60, no puedo aplicar la misma técnica que para un keratocono inicial o incipiente. Entonces vamos a analizar ahora cómo podemos hacer un buen manejo. La primera opción para el manejo del keratocono, sobre todo en los keratoconos no muy avanzados o incipientes o grado 1, es alinear a la keratometría más plana. Aquí quiero insistir en un punto muy importante, y sé que muchos adaptadores tienen la tendencia a manejar el keratocono por aplanamiento, pensando que al aplanar la córnea el keratocono no va a avanzar. Eso ya está demostrado que no sucede así. Cuando un paciente tiene keratocono, y sobre todo los keratoconos que comienzan en la adolescencia, tienden a tener una tendencia de incrementar la curvatura con la edad. Y por más que yo insista en tratar de aplanar ese keratocono, no se va a conseguir y siempre habrá un incremento de la curvatura. Cuando ponemos lentes por aplanamiento, el riesgo que vamos a correr cuando el radio de curvatura se hace más curvo es que se van a producir abrasiones en el ápice del cono y posiblemente rompimientos y úlceras corneales por el roce que el lente va a producir en ese punto o ápice que es el más curvo. Entonces, es importante pensar como una forma más fisiológica para manejar el keratocono en los grados iniciales, alineando a la keratometría más plana. Más o menos la misma técnica que utilizamos cuando tenemos pacientes con astigmatismos altos, que los ponemos paralelos a la keratometría más plana, diseños esféricos, diámetros grandes, y vamos a encontrar obviamente en el ápice del cono un toque como vemos acá, pero no toques tan severos. El lente puede estar sostenido con el párpado superior y puede que tenga un levantamiento inferior acá cuando hace presión sobre este sitio, por eso vemos acá una mayor cantidad de fluoresceína. Sin embargo, muchos pacientes con este tipo de conos adaptados con esta filosofía de lentes, pues también nos produce a nosotros una comodidad para el paciente. Lo mismo que mencionábamos con los lentes de diámetro grande esféricos. Lo ideal es que manejemos materiales con DK altos o DK medios por el tamaño del lente que se está utilizando. Aquí vemos otro ejemplo y vemos cómo se produce un toque en este keratocono inferior donde está el ápice, pero ustedes ven que hay apertura acá hacia la periferia y es un lente de un tamaño más grande, no tan pequeño. ¿Qué es importante determinar a medida que los conos van siendo más avanzados? Los keratoconos no todos tienen la misma forma. Hay un aporte de varios investigadores en lentes de contacto desde hace unos 20 años más o menos, o un poco más, como el doctor Patrick Caroline y otros autores importantes, nos hablan de la forma del keratocono. Y los keratoconos de formación pequeña es el que se conoce como keratocono nipple o biberón, en el cual tenemos una zona de deformación muy pequeña de la córnea. Fácilmente un 30 un 35% de los casos de keratocono tienen esta conformación. Tenemos keratoconos ovales, ese es el más frecuente, en los cuales la deformación del cono es ovalada. Tenemos los famosos keratoglobos, que afortunadamente no son muchos, escasamente un 2-3% de casos, y la degeneración marginal pelúcida, que hoy en día muchos autores lo están clasificando como keratocono marginal. Todos estos casos requieren de la utilización de un lente de contacto rígido gas permeables, pero todos estos casos no los podemos adaptar con un mismo diseño de lentes, diámetro único o curva base única. Para cada caso tendremos que escoger
diseños de lentes especiales. Dependiendo del grado de queratocono, cuando los conos no son tan avanzados, grado 2 o grado 3, podemos comenzar a trabajar alineados a la keratometría más plana con diseños de lentes multicurvos y diseño de lentes multicurvos porque son de diámetros muy pequeños. Entonces, si tenemos un queratocono biberón o pequeño nipple, ponemos lentes de diámetro 8.2 milímetros, para los ovales más o menos de 8.6 milímetros, para los globosos 9.2 y alineados con la keratometría más plana. El lente se va a posicionar sobre la zona del queratocono y estos radios que vienen hacia la periferia, al ser multicurvos, tienen que tener una característica muy importante, tienen que ser curvas muy abiertas. ¿Por qué razón tienen que ser más abiertas de las lentes tradicionales que se fabrican? Para que permita un buen intercambio lagrimal y más o menos la relación de apertura en milímetros con respecto a la curva anterior es 1,5 milímetros o 2 milímetros más plano cada curva que la anterior. Y esto hace que el lente permita un buen intercambio lagrimal y el lente se va a posicionar sobre la zona del queratocono. De manera que si estamos frente a un queratocono como este, algo inferior, nipple, pues el lente se va a posicionar sobre esta zona. Es decir, con respecto a la córnea, aparentemente va a aparecer un poco descentrado inferior. Este oval seguramente va a aparecer muchísimo más descentrado al alinear sobre la keratometría más plana. Entonces tengo que olvidarme de los criterios de retención con el párpado superior en los casos de queratocono. No lo voy a conseguir. El lente se va a acomodar en la parte más curva donde está el queratocono y ahí va a tener su posición. ¿Qué es lo que yo tengo que observar? Que el lente colocado sobre el ojo del paciente me cubra el área pupilar para evitar los problemas de reflejos hacia la periferia a través del lente cuando el paciente está observando por fuera de la zona óptica del lente. Ahí vemos un ejemplo en un lente pequeño alineado con la keratometría más plana. Vemos un toque en el ápice, obviamente, pero vemos apertura hacia la periferia al ser multicurvos con curvas más abiertas, y este es el fluorograma que se conoce como punto de herradura. Esta es la posición que el lente va a tocar en este punto. Esta filosofía es de muy buen uso para los queratoconos más o menos grado 2 o grado 3. Vamos a hacer un resumen. Entonces, en el queratocono pequeño, de formación pequeña, como lo vemos acá, en la topografía, aquí vemos el ápice, punto más alto, la base del queratocono, y en este caso de este paciente es un cono que está centrado, no está inferior. Los anillos de Plácido también nos van a dar una herramienta importante para la ubicación de la forma del cono. Lo mismo la lámpara de hendidura, observándolo en una forma tangencial. Aquí vemos la base del queratocono, vemos la deformación del cono y desafortunadamente está en el área pupilar. Y aquí observamos cómo sería el fluorograma con un lente de diámetro pequeño en este tipo de queratocono. Pero quedamos muy contentos porque observamos la pupila que está dentro de la zona óptica del lente de contacto. Aquí vemos uno de tipo oval, lo mismo. Miren el disco de Plácido, vemos los anillos más unidos en la parte inferior que corresponden a esta zona, que es la del queratocono oval según la topografía, y esa parte, los anillos más separados, que son más planos, que nos van a corresponder a esta zona. Se ve un lente más grande, se ve un toque no muy severo en la parte de mayor curvatura del cono, y aquí al observar de perfil con la lámpara de hendidura vemos la base del queratocono y la deformación del cono. Y en los ovales aquí vemos lo mismo en esta diapositiva, la base del queratocono, la mayor curvatura, el Plácido, la topografía y como pudiéramos ver la apreciación de nuestro lente de contacto con diámetros mayores. A medida que los conos son más avanzados, ya estamos sobre curvaturas sobre 56, 58,
60 dioptrías, no podemos seguir alineando sobre la keratometría más plana, porque con respecto al ápice del keratocono van a quedar toques muy fuertes, muy profundos. Entonces vienen las famosas filosofías modernas de alinear a la keratometría más curva o alinear al ápice del keratocono. Entonces vienen los lentes de contacto con diseños nuevos, asféricos, en los cuales nosotros buscamos un alineamiento sobre la keratometría más curva en el centro del lente y un alineamiento en la periferia del lente alineados con la keratometría más plana, haciendo diseños asféricos. Y aquí hay muchos diseños, están los famosos diseños como el Rosca, el Conforcon, el Icon. Nosotros en Colombia ya tenemos un diseño que se llama Kerapercon y se manejan asfericidades, es decir, diferencias entre el centro con respecto a la periferia desde una dioptría hasta 20 dioptrías de diferencia. Entonces, las esfericidades podrán ser bajas, medias o altas, y lo mismo se siguen manejando diámetros no muy grandes, entre 8, 5 y 9. Aquí vemos nosotros una topografía de un keratocono oval. Sobre el valor de la keratometría más curva se coloca la parte central del lente y sobre el valor de la keratometría más plana la periferia, y vemos que nos queda un fluorograma por alineamiento a través de todas las dimensiones del lente de contacto, es decir, sin toques. ¿Cuál ha sido la bendición de estos diseños de lentes? Que al no tener toques profundos, fisiológicamente son más confortables para los pacientes y los pacientes pueden utilizar los lentes de contacto más horas al día, menos problema de rechazo del lente, menos ojo rojo, menos inicios de neovascularizaciones corneales y mayor comodidad del paciente. Obviamente, para trabajar este tipo de lentes vamos a necesitar unas lentes de prueba, unas cajas de prueba con diseños con este tipo de lentes para nosotros poder hacer un buen manejo de estos pacientes. El Conforcon es un lente muy conocido en los Estados Unidos, en los cuales desarrollaron una filosofía de adaptación alineando lo central y en la media periferia corneal con una gran comodidad para los pacientes. Nosotros acá en Colombia diseñamos un lente alineados al ápice del keratocono para los keratoconos muy avanzados y para los keratoconos de tipo nipple y oval, y utilizando diámetros no muy grandes y zonas ópticas pequeñas para los nipple, y para los ovales diámetros de 9 y zonas ópticas de 6, alineándolos al ápice del keratocono. Y esto es la observación. Entonces, cuando nosotros vemos estos fluorogramas en este tipo de pacientes, decimos, pero eso no es un keratocono, eso es un lente ajustado. Por supuesto que sí, es un lente ajustado con respecto a la keratometría más plana, porque yo estoy alineándolo sobre el ápice del keratocono. Y al alinear sobre el ápice del keratocono me va a quedar mucho espacio de fluoresceína en la parte central. Pero hemos podido entonces manejar con esta filosofía de lentes keratoconos avanzados o keratoconos por encima de 60 dioptrías. Hay diseños que ya se están elaborando, por ejemplo el laboratorio TrueForms en Texas tiene un diseño por cuadrantes. Se calcula en base a la topografía de la córnea, y en base a esa topografía de la córnea realmente lo que se va a hacer es construir un lente que va a quedar perfectamente alineado en la parte más plana, en las partes medias y en las partes más curvas, haciéndolo con diferentes excentricidades hacia la periferia. Aquí vemos el ejemplo, esta es la parte del cono del tipo oval con una excentricidad de 0,4, en la parte más plana una excentricidad de 1,6, en las intermedias esta, y obviamente el resultado es un lente perfectamente alineado. Casi, diciéndolo en otras palabras, es como si tomáramos un molde de la córnea
y reprodujéramos ese molde para elaborar la curva base del lente. Este lente está teniendo un éxito muy grande y cada vez se están haciendo más adaptaciones. Obviamente requiere unos sistemas de fabricación más sofisticados, entornos control numérico muy especializados. En América Latina todavía no tenemos esa tecnología, es una tecnología americana, pero yo pienso que en poco tiempo ya vamos a poder tener la disponibilidad de estos tipos de lentes en los laboratorios acá en América Latina. Entonces simplemente lo quiero mostrar para que veamos que hay otras opciones distintas más avanzadas para hacer el manejo del keratocono con lentes de contacto rígidos gas permeables. Este diseño asimétrico entonces se hace por cuadrantes. Es muy importante entonces determinar la zona más curva, la zona más plana y las zonas intermedias. Tenemos también otra opción, que son los lentes esclerales. Los lentes esclerales hoy en día han sido una herramienta increíble. Ha sido una herramienta que nos ha ayudado muchísimo a poder resolver problemas de córneas difíciles en su manejo. Y el lente escleral realmente lo que hace es que se apoya en la periferia sobre la esclera, dejando libre la córnea. Ese hecho de dejar libre la córnea sin toque es lo que hace que el lente no moleste al ojo. El paciente casi ni siente el lente porque al apoyarse sobre la esclera tiene una sensibilidad mínima y el paciente puede utilizar sus lentes de contacto durante todo el día sin que el lente le moleste. Adicionalmente, el lente escleral nos crea un reservorio de película lagrimal entre el lente y la córnea muy importante y va a actuar en una forma terapéutica sobre la superficie corneal en los casos que tengamos alteraciones sobre la superficie del epitelio por mala calidad del epitelio o inclusive en algunos casos en los cuales hay queratitis bullosa o hay inicios de vascularizaciones o hematizaciones corneales importantes. La película lagrimal va a ayudar a mejorar la superficie y adicionalmente nos va a trabajar en una forma óptica refractiva para corregir el defecto refractivo. Entonces, la opción del lente escleral para las córneas irregulares también es muy importante, pero va siendo una opción a la cual usted debe ir llegando gradualmente cuando ya haya agotado las otras opciones que usted puede tener en diseños de lentes de contacto. Cuando hablamos de lentes esclerales, pues escleral es todo lo que es mayor al diámetro corneal. Es decir, todo lo que esté por encima de 13 milímetros hasta 18 más o menos, que son los más utilizados, es lente escleral. Y escleral porque se va a apoyar en esta zona de la esclera. Para hacer estos tipos de lentes necesitamos equipos también sofisticados, tornos control numérico y materiales de alto DK. Nosotros trabajamos los materiales de Boston, el Boston XO y el Boston XO2 con DK 100 y DK 141. Otros materiales en los cuales también nos ofrecen a nosotros estos tipos de materiales para hacer los lentes, pues son los Contamar, los Lagado y los Paragon. Aquí vemos un ejemplo de una degeneración marginal pelúcida, adaptada con un diseño escleral y adaptada con un diseño diámetro grande asférico. Aquí vemos el diseño diámetro grande asférico como veíamos al inicio de la conferencia. Obviamente el toque sobre la parte inferior más curva, pero aquí vemos el mismo caso con un lente escleral. Si ustedes observan el comportamiento sobre la parte más curva, más o menos va a ser similar con un mismo toque. Pero es válido manejar este paciente con las dos filosofías, con un diámetro grande de un lente corneal o con un lente escleral. La colocación del lente escleral es muy importante. El paciente tiene que estar con la cabeza en posición horizontal y toda la superficie cóncava del lente debe llenarse de película lagrimal. Aquí se le colocó fluoresceína
para hacer la observación y necesariamente el lente tiene que ser sostenido entre los dos dedos o debe ser colocado con una chupa o con los tres lentes como en posición de trípode para permitir una buena colocación del lente. Y es muy importante que esté lleno de solución salina libre de preservantes para evitar las burbujas entre el lente y la córnea. Esta es la solución aprobada en Estados Unidos para este tipo de lentes esclerales, la solución Unisol 4 de Alcon, que se utiliza para 14 días. Ya en algunos países en América Latina se están desarrollando soluciones como estas. Es muy importante que los frascos no sean muy grandes para evitar la contaminación del producto y que no sea para ser utilizados por más de 2 semanas. La forma de remover el lente es con una ventosa o chupa, colocándola en la parte inferior del lente para hacer la remoción, no en el centro. Ahí vemos la posición del lente perfectamente centrado y el lente sale en una forma muy sencilla. La indicación del lente escleral entonces para córnea irregular también, para queratocono, posteriores a traumas corneales, a cirugías refractivas y adicionalmente, como ventaja, una indicación terapéutica para mejorar la superficie corneal enferma o problemas de ojo seco. Todos los casos de cirugías refractivas pueden ser manejados con el diseño de lente escleral. La ventaja grande que se encuentra, por ejemplo, en sitios donde la córnea está alterada por apertura en algunas zonas, ya sea por las incisiones posteriores a los trasplantes o a los traumas, fácilmente, al estar esta zona cubierta de solución salina permanentemente, se va a producir un cerramiento y una mejor cicatrización de esa zona que anteriormente estaba abierta. En los diseños de lentes esclerales para córnea irregular, entonces debemos determinar nuestra curva base, el poder, el diámetro, el tiempo de uso que va a tener el paciente, y para hacer los cálculos y el manejo, pues tenemos que tener un entrenamiento inicial importante. Vemos algunas pautas, porque este tema de esclerales va a ser tema de un próximo webinar más adelante. Será anunciada la fecha cuando podamos tener la presentación para los que tengan interés en conocer un poco más sobre los lentes rígidos gas permeables esclerales. Que es importante, como vemos acá en el fluorograma, que tengamos un espacio de película lagrimal grande entre el lente y la córnea y que el lente esté apoyado sobre la zona escleral sin producir compresión sobre los vasos de la conjuntiva. Deben seguir su recorrido normal sin que estén apretados. En algunos casos tendremos que hacer diseños especiales como geometría inversa, en los casos en los cuales tenemos córneas irregulares con mucha diferencia, como este caso. Aquí tenemos una parte muy plana con 15-50 dioptrías de radio y aquí tenemos 53-75, prácticamente 40 dioptrías de diferencia entre este punto y este. Pues es muy difícil elaborar un lente. Entonces, al ser calculado un lente en una forma tradicional, queda una burbuja de aire muy grande por el gran espacio que va a quedar en esta zona más plana. Entonces, se puede hacer un diseño de geometría inversa más plano en esta zona para que en este sitio no quede tanta espacio de película de burbuja de aire. Necesitamos manejar lentes de prueba. Por regla general, más o menos unos 14 lentes de prueba con diámetros de 16 a 17 milímetros. Podemos hacer un manejo adecuado de los parámetros y necesariamente hay que conocer los parámetros del lente de contacto, como es la curva base, el poder, el diámetro y los radios de curvatura sobre la esclera, sobre el limbo, para hacer una adaptación. ¿Cómo hacemos la adaptación de los lentes esclerales? Para ir dando unas pautas al seminario que vamos a hacer más adelante. Primero hay que determinar el diámetro del lente. El diámetro del lente se determina siempre más grande que la córnea. Por regla general se sugiere hacer el lente con un diámetro de 4 a 6 milímetros mayor que el diámetro corneal.
Aquí vemos un ejemplo de un lente escleral en una córnea bien comprometida y bien irregular, pero queremos hablar de una herramienta que nos va a nosotros a decir si refractivamente estamos haciendo las cosas bien o no. Aquí tenemos esta córnea. Ustedes ven acá la pupila bien comprometida, con una pérdida de la transparencia muy grande, un crecimiento vascular importante, unos anillos de plácido completamente distorsionados, pero esos anillos de plácido observados sobre el lente escleral quedan perfectamente redondos y simétricos, y si nosotros observamos esta respuesta, pues debemos estar muy felices porque refractivamente ese paciente va a tener una buena recuperación en su agudeza visual una vez que esté con su lente de contacto. Una vez que se ha determinado el diámetro, el siguiente paso es escoger la curva base. Hacemos la sugerencia inicial para el que comienza, escoger una curva base, una dioptría más curvo que el punto más curvo o la queratometría más curva, para evitar que el lente nos esté tocando la parte central de la córnea. Si tenemos un ejemplo queratométrico de 43-46, la curva base del lente de prueba a utilizar sería de 47, es decir, una dioptría más curvo que 46, que es la curvatura más curva para el lente inicial de diagnóstico. Y simplemente valoramos cómo estamos viendo la adaptación del lente. Cuando es excesivamente curvo, van a aparecer burbujas de aire. No alcanzamos a ver la zona pupilar. Cuando está muy planos, vemos menos presencia central de fluoresceína. Esta sería la mejor adaptación. Sin embargo, aquí estamos viendo un cerramiento o ligero toque sobre el limbo. Esto me estaría indicando la necesidad de utilizar un radio de curvatura sobre el limbo un poco más abierto para evitar este toque sobre el limbo. Aquí vemos en una forma magnificada esos fluorogramas. Bueno, el paso 3 es interpretar el radio de la esclera, es decir, cómo se apoya el lente sobre la esclera. Y el lente sobre la esclera debe quedar perfectamente alineado, es decir, que no me comprima la esclera. En los casos en que me comprime la esclera, estos vasos van a cerrarse y se va a producir lo que se conoce como blanqueamiento escleral. Aquí vemos en este vaso, mire, se está apretando, se disminuyó el calibre, no hay flujo sanguíneo en esta zona y esta zona comenzará a tener una apreciación de un blanqueo, es decir, no va a estar enrojecido. Eso es casi que una respuesta inmediata a la colocación del lente. Usted a los 5 o 10 minutos de haber colocado el lente puede hacer la observación y se va a dar cuenta que el vaso puede estar comprimido en estos casos. ¿Sí? Hay una compresión y el borde del lente y toda esta zona se va a meter sobre la conjuntiva, sobre la esclera. Aquí vemos un blanqueamiento severo. Entonces, en estos casos, necesariamente tengo que poner un radio de curvatura de la esclera muchísimo más abierto o levantado para evitar este blanqueamiento. Esta es una habilidad que vamos adquiriendo gradualmente a medida que hacemos más adaptaciones, que utilizamos lentes de prueba y comenzamos a manejar en décimas de milímetro cómo cambiamos los radios de curvatura. El sistema de manejo y adaptación que diseñé para lentes esclerales es en base a conocer los radios de curvatura de los lentes de prueba y por observación directa sobre el ojo del paciente hacer los respectivos cambios. Entonces podemos hacer cambios en la apertura apical central, en la curva escleral, para determinar el lente ideal. El lente escleral va a tener un movimiento mínimo, casi que no tiene movimiento.
Entonces no esperemos que vamos a tener intercambio lagrimal como con los lentes corneales. El poder del lente lo vamos a seleccionar en base al lente de prueba por sobrerefracción. Entonces las metas en la adaptación, ¿cuáles serían? Apertura en el centro, incremento de la apertura sobre el limbo y alineamiento sobre la esclera. Toda la presión o peso del lente no debe marcar sobre la esclera. Obviamente, con los lentes esclerales también vamos a tener complicaciones y alteraciones como keratitis corneales, tinciones, abrasiones, lo mismo ojo rojo, lentes que nos aprietan la conjuntiva, edema corneal, también alteraciones normales. Aquí es muy importante entonces el conocimiento de la relación que tengo entre la curvatura corneal central y la curvatura de la esclera. Si yo pudiera determinar el radio de la esclera con algún instrumento, sería lo ideal, porque me permitiría a mí conocer el radio de la esclera y tener una medición, y al tener esa medición, transcribir esa medición para el diseño del lente escleral. Y fácilmente entonces podríamos fabricar un lente con un radio en la esclera adecuado. Lo mismo con un radio intermedio acá entre el limbo y la esclera. Generalmente el radio del limbo es intermedio entre el valor de la curva base y el valor del radio de la esclera. Pero este alineamiento que debo tener hacia la periferia es muy importante conocerlo o manejarlo. Entonces desarrollamos un sistema que le dimos el nombre de perfil córnea-esclera, y tengo que hacer una observación de mi córnea de forma tangencial para determinar cómo es la curvatura escleral, cómo es la curvatura corneal con respecto a la curvatura escleral. Y vamos a tener córneas en los cuales la esclera se continúa casi con la misma curvatura corneal, siendo muy curva esa esclera. Vamos a tener otras que son muchísimo menos, y de pronto unas muy abiertas hacia la periferia que van a ser muy levantadas. Entonces lo que hicimos fue a estos perfiles, utilizando esta información de IACLE, que les recomiendo a todos los asistentes a esta conferencia que consigan el curso de IACLE, que lo tenemos publicado en CDs. Lo pueden obtener a través de IACLE con nuestro coordinador de Latinoamérica, Guillermo Carrillo. Lo pueden también adquirir conmigo, y es un método de enseñanza para lentes de contacto para los que están interesados en mejorar sus conocimientos y adaptaciones. De IACLE vemos esta diapositiva en los cuales tenemos un perfil de córnea casi que esférico, en el cual el radio de curvatura de la córnea se continúa con el radio de la esclera en la misma forma, casi que es un ojo redondo. Tenemos otro en el cual el perfil de la esclera es un poco más levantado, otro más levantado, y por último uno bastante levantado. Entonces lo que hice fue darle valores en milímetros para poder hacer estos cálculos. A este le calculamos un radio de curvatura escleral de 10 milímetros, a este 11 milímetros, 12 milímetros, 13 milímetros, 14 milímetros. Una vez observado al paciente de perfil, yo puedo entonces saber en mi lente de prueba qué radio de curvatura voy a utilizar para la esclera, dependiendo de este perfil córnea-esclera para el lente de prueba. Y lo que encontré es que se facilita mucho la adaptación sin la necesidad de colocar tantos lentes de prueba. Y usted puede sugerirle a su laboratorio fabricante cuáles son los radios que usted quiere que le fabriquen en sus lentes. Es decir, se está haciendo una adaptación mucho más personalizada, porque usted tiene control de todos los parámetros de su lente de contacto. Entonces simplemente es pedir un lente con unas mediciones más exactas o conocidas. ¿Cómo podemos manejar también córnea irregular? Pues tenemos la opción de los lentes blandos. Y hablemos un poquito de los lentes de contacto blandos en queratocono. Este va a ser tema de la segunda parte de esta conferencia de lentes de contacto en córnea irregular. La segunda parte va a ser sobre lentes de contacto blandos en córnea irregular.
Dentro de córnea regular, entonces tenemos el queratocono, hablamos un poco de las opciones que podemos tener de manejo del queratocono con lentes blandos. Tenemos la opción de piggyback, pero lentes piggyback especiales para queratocono, es decir, lentes blandos con curvas base más curvas para ser adecuados a las curvaturas del queratocono. No es que utilicemos los lentes blandos tradicionales con curvas normales de 860, 870 para ponerlos en córneas de queratoconos en los cuales vamos a requerir de pronto lentes con curvas bases de 7, de 650, de 580, muchísimo más curvos. Entonces tenemos la opción del lente piggyback en la cual ponemos un lente blando como colchón y en la parte anterior un lente rígido gas permeable que es el que nos da la corrección. Tenemos los lentes blandos que se llaman custom, es decir, fabricados sobre medida. Estos lentes generalmente se fabrican también más curvos, pero con espesores mayores para poder hacer una mayor corrección de la deformidad corneal y de los cilindros que nos generan los queratoconos. Tenemos hoy en día los lentes tóricos extra rango con cilindros muy altos, cilindros hasta 8 y 10 dioptrías, y también la posibilidad de hacer estos lentes con otras curvas base diferentes a las estándar. Y tenemos los lentes híbridos, lentes rígido gas permeable en el centro y blando en la periferia, que también los podemos utilizar para el manejo del queratocono. Cuando hablamos del lente piggyback para queratocono, es poder determinar un lente blando, pero ese lente blando para queratocono piggyback tiene una propiedad muy importante. Tiene una caja anterior donde voy a encajar mi lente de contacto rígido gas permeable. Y para encajar ese lente de contacto rígido gas permeable, debo poner un lente de contacto. En base a la curvatura corneal, más o menos un 0,75 o una dioptría más curvo que el valor de la queratometría más plana, y el diámetro de ese lente tiene que ser un milímetro menor a la caja donde el lente se va a incrustar en el lente blando. Entonces son parámetros que tenemos que conocer también para ordenar nuestro lente de contacto. La mayor ventaja de este sistema es la comodidad que le produce al paciente la utilización de su lente rígido gas permeable. ¿Cuándo utilizo este sistema? Cuando tengo pacientes con queratocono con lentes rígidos gas permeables corneales, en los cuales el paciente no soporta el lente de contacto, se siente muy incómodo, le produce mucha intolerancia, le produce mucho enrojecimiento, mucho lagrimeo, y podemos hacer un muy buen manejo del paciente con esta filosofía de este tipo de lentes. Podemos utilizar lentes blandos hechos especiales para queratocono, los famosos lentes custom. Hay varios diseños de estos lentes. La clave de estos lentes es trabajar lentes con espesores centrales mayores. Aquí tenemos el ejemplo de un lente desechable, Night and Day, con un espesor mínimo. Y aquí tenemos el ejemplo del espesor de un lente de contacto blando para queratocono, en los cuales ponemos espesores de los lentes por encima de 0.30 milímetros y así gradualmente hasta 0.60 milímetros de espesor. Y hay varios diseños de lentes. Este es uno de los primeros diseños de dos curvas, en los cuales la curvatura central es muchísimo más curva. En este ejemplo tenemos 690 y la periferia 860, pero un lente grueso en el centro. ¿Cómo escogemos la curva base de estos lentes? Tomamos la queratometría promedio, la pasamos a milímetros, de dioptría la pasamos a milímetros, y en milímetros sobre ese valor hacemos un aplanamiento para un diámetro de 15 milímetros, 14, 8 milímetros del lente de 1, y esta sería la curva base a colocar en este caso para nuestro lente de prueba. Estos lentes vienen entonces con curvas bases desde casi normales hasta córneas, hasta curvas base muy curvas, y podemos cambiar este valor en la periferia con diámetros grandes.
tengo que observar muy bien el comportamiento del lente. Entonces aquí usted tiene que manejar dos parámetros más. Tiene que manejar curva base y tiene que manejar radio de curva en la periferia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una 890 en la periferia. Posiblemente esa 890 en la periferia, en este caso, puede estar de pronto muy apretada. Entonces, si está muy apretada, va a haber compresión sobre los vasos acá en la conjuntiva, sobre la esclera. O por el contrario, puede estar muy plana esa 890 y el borde va a aparecer levantado. Entonces, necesariamente usted tendrá que ordenar este radio de curvatura diferente. Por ejemplo, en este caso, tendríamos que poner un radio de curvatura más curvo. Una 870 podría ser de pronto la opción para este caso. Y les repito nuevamente, estos lentes son con espesores mayores y nos dan una buena opción para el manejo de los pacientes. Para fabricar este tipo de lentes se tienen que ser por el sistema de torno, o sea, son lentes torneados para poder hacer la elaboración de estos tipos de lentes. Aquí tenemos un ejemplo y la agudeza visual que obtenemos con 0.30 de espesor, y aquí vemos que queda una sobrerefracción importante con un cilindro alto. Ya se están fabricando también lentes de estos tipos con cilindros por la cara anterior del lente para lograr una mejor agudeza visual en muchos de los pacientes. El factor de aplanamiento, para recordar, depende del diámetro que usted utilice. Si usted va a manejar un diámetro de 14, el factor de aplanamiento para la curva base más o menos debe ser de 0,70, pero si usted va a utilizar un mayor diámetro, 15, de pronto el factor de aplanamiento será 1 milímetro o 1.10, para hacer entonces el cálculo final de su lente de contacto. El disco de Plácido es importantísimo para hacer el control en estos casos. Lo que les decía inicialmente cuando hablábamos de la irregularidad de la córnea antes de colocar el lente. Si sobre el lente de contacto usted encuentra una regularidad en los anillos, refractivamente ese paciente nos va a corregir adecuadamente. Aquí vemos en este caso sin el lente de contacto, aquí con el lente de contacto. Ahí vemos otro ejemplo. Bueno, aquí hay varios ejemplos. Tenemos también lentes blandos de 2 curvas, lentes blandos de 3 curvas. Tenemos los lentes híbridos. Recordemos los primeros que eran los Saturno SoftPen, los Synergy Eyes, que son muy conocidos. Y tenemos unos nuevos de origen francés, que es el lente Hybrid Silicona, que ha comenzado a ser adaptado y tiene unos diseños muy interesantes para las opciones de manejo. Los lentes blandos para queratocono generalmente son lentes tricurvos con mayor espesor y se están utilizando los materiales hidrogel de silicona. Y dentro de estos lentes blandos para queratocono tenemos hoy en el mundo varios diseños. Está el diseño Kerastov IC. Acá en América Latina nosotros manejamos el diseño Keratoscon, muy utilizado no solo en Colombia sino en varios otros países de acá. Tenemos el Synergy Eyes y tenemos que se está comenzando a introducir el Hybrid Silicon. El diseño Keratoscon es un diseño con un material hidrogel de silicona fabricado por la firma Contamax, el material Definitive. Este lente tiene 2 curvas periféricas, una curva base, un diámetro estándar de 14,5, una zona óptica de 8, sores de 0.30 a 0.60 milímetros. Aquí tenemos las características del material, el diseño de la caja de pruebas. Entonces aquí observamos que se manejan 2 curvas, que igualmente que con los de 2 curvas, usted puede modificar o alterar, y lo mismo usted puede modificar o alterar el espesor del lente. A medida que coloca espesores mayores, obtiene una mayor corrección cilíndrica. Este lente lo fabricamos con una curva base, con un diámetro de 14,5 y el factor de aplanamiento de 0,70.
Muy importante siempre que manejemos córnea irregular con todos estos diseños de lentes de prueba. Es muy importante hacer refracción sobre el lente de prueba. No utilice el foróptero, utilice la caja de pruebas y sobre la caja de pruebas determine el poder final de su lente de contacto. Vamos a tener mayor precisión sobre el poder final de nuestro lente de contacto. Les agradezco mucho la atención a esta conferencia de córneas irregulares. Hemos hablado de muchos temas, pero nos quedan pendientes todavía muchos temas por desarrollar, como son los lentes esclerales y como son los lentes blandos para manejar córnea irregular, que van a ser tema de próximos seminarios más adelante. Muchas gracias, Sergey, por la invitación. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. No sé si hay alguna pregunta.